Hola, muy buenos días. Que el Señor Jesús les bendiga, les guarde, les ilumine, les ayude en cada uno de sus problemas, en cada una de sus situaciones. Dándole gracias a Dios por un nuevo día, dándole gracias a Dios por todo lo que me da, por todo lo que sucede, porque yo sé que Él permite que sucedan las cosas con un propósito que solo Él conoce. Gloria a Dios. En esta ocasión, bueno, quiero hacer referencia de que, bueno, aunque el enemigo se levante como río crecido, Jehová levantará bandera de victoria sobre mi vida. Jesús levantará bandera de victoria sobre mi vida. Estoy atravesando procesos bastante complicados, pero yo conozco la verdadera causa. La verdadera causa es que estos videos que he venido haciendo le dañan al enemigo, le hacen daño. Y entonces, bueno, él quiere intentar por todos los medios que sacarme de la frecuencia. Él intenta por todos los medios sacarme de la labor que ya Dios me ha encomendado. Mas, sin embargo, como dice mi Jesús, confía que yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. La creación se sostiene en la palabra de Dios. Y yo soy parte de la creación. Cuando me salgo de los límites de la obediencia es cuando Dios me deja. Gloria a Dios. Dándole gracias a Dios por un nuevo día, por una nueva oportunidad, por mostrarme tantas cosas. Pidiéndole perdón por mis faltas, por mis pecados, por mis errores. Bueno, ya eso lo hice en mi oración devocional. Gloria a Dios. Dándole gracias a Dios y honrando a la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela, Central Guatire. Dándole gracias a Dios y honrando a mis pastores, el presbítero Moisés Olivares y el patriarca José Olivares. Dándole gracias a Dios por su amor, por su amistad, por su confianza. Dándole gracias a Dios por mi casa, por mi vida. Por mi vida independientemente de lo que, como digo siempre, hay acontecimientos que en lo físico se ven negativos, mas en lo espiritual tienen un propósito glorioso. No es necesario que yo traiga a colación el testimonio del proceso que estoy atravesando. Mas sin embargo, eso está en las manos de Dios. Yo sé que Él va a conspirar y va a permitir que eso sea lo mejor. Gloria a Dios. Dice la palabra en Colosenses, nos disponemos a continuar con el ciclo de enseñanza que hemos venido desarrollando de los libros de la Biblia y su propósito. En esta ocasión le corresponde a el libro de Samuel, primera de Samuel. Dice la palabra en Colosenses 3:17 que todo lo que hagáis de palabra o hecho, hacerlo en el nombre poderoso de Jesús. En honor a esa palabra, en el nombre poderoso de Jesús, vamos a proceder con esta enseñanza. Primera de Samuel. Autor. Gloria a Dios. Primera de Samuel. Autor. El autor de Primera de Samuel no es mencionado en este libro, pero es probable que Samuel lo redactara u ofreciera la información que aparece en el capítulo 1, versículo 1 al capítulo 25, versículo 1, lo cual cubre toda su vida y su ministerio hasta su muerte. El autor del resto del libro no puede ser determinado,
aunque algunos suponen que su redacción haya estado a cargo del sacerdote Abiatar. Fecha. Debido a la referencia a la ciudad de Siclá, que vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy, el capítulo 27, versículo 6, primera de Samuel, y otras referencias a Judá e Israel, sabemos que este libro fue escrito tras la división de la nación en el 931 a.C. Y como no se menciona la caída de Samuel en el 122 a.C., debe ser fechado antes de ese acontecimiento. El primer libro de Samuel cubre un periodo alrededor de 140 años, que comienza con el nacimiento de Samuel aproximadamente en el año 1150 a.C. y termina con la muerte de Saúl alrededor del año 1010 a.C. Contenido. Israel había sido gobernada por jueces, levantados por Dios, en un momento crucial de la historia hebrea. Sin embargo, la nación engendró tanto moral como políticamente. La nación degeneró tanto moral como políticamente. Había estado sometida a la cruel dominación de los filisteos. El templo en Silo había sido profanado y el sacerdote era corrompido e inmoral. Samuel, el providencial hijo de Ana, llega en medio de esta confusión religiosa y política. Se le dice Samuel el providencial hijo de Ana. ¿Por qué? Porque la providencia de Dios fue que permitió que Samuel estuviera en vida. La felicidad y el gozo que causó a su madre al nacer anticipa lo que traería a toda la nación. Los mismos hijos de Samuel no tenían el carácter piadoso de su padre. El pueblo no confiaba en las habilidades de ellos. Al envejecer Samuel, la gente lo presionó para que nombrara un rey. Él lo hace en contra de su voluntad. En esa ocasión, el pueblo de Israel le dice a Samuel que las demás naciones tenían sus reyes y que ellos querían también tener un rey. Y entonces Samuel les dice que Jehová era su rey, pero no, ellos querían un rey físico, ellos un rey que pudieran ver. Y bueno, Dios permitió que se levantara Saúl. Y bueno, ya conocemos la historia de Saúl. O si no, se la relataré más adelante. Gloria a Dios. Saúl, un apuesto y carismático individuo, resulta escogido como primer rey de Israel. Su ego podía compararse en tamaño con su estatura. Samuel era un hombre grande y fuerte, y su ego también era grande. Impaciente, asume el oficio de sacerdote, en lugar de esperar a Samuel. Tras rechazar los mandamientos de Dios, es a su vez rechazado por Dios. Después Saúl se transforma en una figura trágica, consumido por los celos y el miedo, pierde gradualmente la cordura y pasa los últimos años persiguiendo inútilmente a David por los bosques del reino con la intención de matarlo. Sin embargo, David ha hallado un aliado en el hijo de Saúl, que es Jonatán, quien muere en batalla. El escenario queda listo para que David se convirtiera en el segundo rey de Israel. Gloria a Dios. Aplicación personal. El primer libro de Samuel observa con claridad que Dios está actuando en la historia hebrea. Aún los acontecimientos más desafortunados, como el pecado y la rebelión, pueden ser utilizados por Él para hacer avanzar su plan divino. O sea, el pecado y la rebelión no es
no es impedimento para Dios, porque Él en su absoluta y completa sabiduría sabe en qué forma esa situación puede beneficiar al plan de Dios. La corrupción de los hijos de Elí, la incapacidad de éste para educarlos y orientarlos, conforma un ambiente donde se desarrolla el niño Samuel. El rechazo de Dios y la demanda de un rey por Israel dieron lugar al establecimiento de una dinastía, terrenal, que prepararía el ingreso de Dios a la historia humana, en la persona del Mesías. Por último, Saúl, que se inició de forma tan maravillosa, termina su vida en una tragedia, suicidándose a causa de la enfermedad de Saúl. David es sacado de la cría de ovejas e introducido en la corte del rey. La insensata persecución, vamos a recapitular esto, a causa de la enfermedad de Saúl, David es sacado de la cría de ovejas e introducido en la corte del rey. Aparte que Saúl tenía sus días limitados, porque tenía una enfermedad, tenía mucha debilidad en su carácter y no tenía un corazón que le agradaba a Dios. O sea, no tenía un pensamiento que le agradara a Dios. La insensata persecución de David por parte de Saúl sirvió de trasfondo para el ascenso al trono. Sirvió de trasfondo para el ascenso al trono del más grande de los reyes de Israel, un varón conforme al corazón de Dios. Pero la mano de Dios no solamente se manifiesta en los grandes momentos de la historia. En 1 Samuel también se hacen evidentes las siguientes lecciones. Dios interviene en el dolor y en la miseria de Ana para darle no solo un hijo, sino una prole de 3 varones y 2 hijas. Eso queda en 1 Samuel 2:21. Aunque los seres humanos se fían en las apariencias, Dios mira el corazón. Capítulo 16, versículo 7, 1 Samuel. La obediencia es mejor que el sacrificio. Capítulo 15, versículos 22 y 23, 1 Samuel. Lo cual indica que Dios se interesa en el corazón de los hombres, tanto como en sus acciones. Claro, porque las acciones como tal son fruto del corazón. ¿Por qué? Porque siguiendo el orden estipulado y correcto de la creación, el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Cuando no interviene el espíritu, quedan el alma y el cuerpo. Entonces, el alma le da forma a la respuesta y el cuerpo la expresa. Por eso es que es tan importante tener un corazón o un conocimiento edificado en la palabra de Dios y en la ciencia y el conocimiento y los misterios de Dios, para poder fluir de manera natural en su dirección espiritual. Dios no repara en aquellos que ostentan gran dignidad cuando han pecado, pues Él es un Dios paciente y misericordioso. Cristo revelado en el libro de Samuel. Las similitudes entre Jesús y el niño Samuel son impresionantes. Ambos fueron hijos de la promesa. Ambos fueron dedicados a Dios antes de nacer. Ambos sirvieron de puente entre una etapa y otra en la historia de la nación. Samuel combinó los oficios de profeta, sacerdote. Cristo es profeta, sacerdote y rey. Gloria a Dios. El trágico fin de Saúl ilustra cómo terminan los reinos terrestres. La única esperanza es el reino de Dios sobre la tierra. Por eso es que en la oración modelo el Señor Jesús dice: venga a nosotros tu reino. Porque traemos de lo espiritual para edificar el mundo físico, así como hizo Dios. Dios dice en su palabra que en este tiempo haremos cosas mayores que Él. Bueno, tenemos la responsabilidad de edificar el reino de Dios en la tierra. Gloria a Dios.
La única esperanza es el reino de Dios sobre la tierra, cuyo gobierno está en manos del Señor. La genealogía del enviado de Dios comienza con David. En Cristo, Dios vino como rey y de nuevo vendrá como rey de reyes. En Cristo Dios vino como rey y de nuevo vendrá como rey de reyes. Rey de reyes, porque los que somos bautizados en el nombre de Jesús somos reyes, somos marcados, somos linaje, somos sacerdocio santo. Gloria a Dios, pueblo escogido por Dios para anunciar las buenas nuevas. David, el niño pastor, prefigura a Cristo, el buen pastor. Jesús se convierte en el rey y pastor. Espíritu Santo en acción. El primer libro de Samuel contiene notables referencias sobre cómo el Espíritu Santo inspira a los profetas, así como Saúl y su siervo. En 1 Samuel 10:6, el Espíritu Santo desciende sobre Saúl, quien profetiza y se transforma en otro hombre. Esto es, en alguien lleno del Espíritu para cumplir la encomienda divina. Gloria a Dios. Tras ser ungido por David, tras ser ungido David por Samuel, desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se fue de Saúl y vino sobre David. 1 Samuel 16:13. El fenómeno del Espíritu inspirando a quienes adoraban aparece en el capítulo 10 y en el capítulo 19, versículo 20. Esto no equivalía al desvarío de los paganos, sino que era verdadera adoración y alabanza inspirada por el Espíritu. Algo no muy distinto de lo que ocurrió el día de Pentecostés. En Hechos 2 dice eso. Aún en los múltiples usos del efod y del Urim Tumim, miramos hacia el tiempo futuro, cuando el Espíritu de verdad nos guiará a toda verdad y nos dirá las cosas que habrán de venir y tomará de lo mío, dice Jesús, y os lo hará saber. Eso queda en Juan, capítulo 16, versos 13 y 14. Gloria a Dios. Bueno, este es el fin de 1 Samuel. En la siguiente entrega, 2 Samuel. Que el Señor Jesús continúe bendiciéndonos. Oren por mí. Necesito mucho apoyo espiritual, mucha oración. En el nombre de Jesús. El Señor les bendiga.